Les invito a abrir la Biblia en el Salmos 51, versículo 5. Salmos 51, versículo 5. Dice la Biblia: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Quizás muchos de los que estamos en este lugar hemos sido testigos de pecados que han cometido hermanos, líderes, pastores, algunos que han sido pecados que los podemos catalogar como pecados leves, otros que son pecados graves. Y estos pecados han sacudido fuertemente a congregaciones locales. Y quizás muchos viven hoy con algunos pecados, o han vivido con pecados ocultos, por así llamarlo, por mucho tiempo, aún en cristianos. Y quizás hoy muchos están luchando con su propio pecado, o otros han caído, han cedido ante él por la misma naturaleza, se han inclinado ante el mismo, han doblado sus rodillas y han cedido a los apetitos de él. Otros quizás tienen un concepto del pecado como un ente externo al hombre, como una sombra o como un espíritu que anda dando vuelta a ver en qué cuerpo se mete, a ver qué cuerpo posee. Y ven el pecado de esa forma. Pero el pecado está en la misma naturaleza del hombre, en sí mismo, en su ser, en su mismo cuerpo, y se exterioriza por medio de las acciones que nosotros cometemos. El ser humano no adquiere el pecado cuando nace. Ya el hombre nace con el pecado. Y eso cambia toda nuestra cosmovisión con relación a la conducta humana. Y así lo deja ver la Biblia, así lo expresa David en el versículo 5 que acabamos de leer. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores por naturaleza. Y ese es el título del sermón que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Pecadores por naturaleza. El versículo 5 es donde cierra la primera sección del salmo donde estamos. El versículo 5 es la conclusión de los primeros 4 versículos que vienen en ese salmo. El versículo 1, David habla de mis rebeliones. El versículo 2 habla de mi maldad, de mi pecado. El versículo 3, mis rebeliones, mi pecado. El versículo 4, he pecado, he hecho lo malo.
Y cierra con el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Le está diciendo, soy rebelde, soy malo, soy pecador, porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La palabra formado y concebido juegan un paralelo dentro de este versículo. Y cuando David dice formado y concebido, no está acudiendo a que su nacimiento fue ilegítimo o producto de un adulterio o de una fornicación. Él va mucho más allá de eso. Y esa palabra formado va más a una formación del ser como tal, de su concepción, de esa estructura molecular, genética, espiritual en que fue formado. Y concebido es paralelo con formado, pero se puede aplicar al nacimiento, cuando ya la madre queda embarazada y concibe y da luz a la criatura que tiene en el vientre. Y David está diciendo, soy pecador en todo lo que soy. Él está diciendo que el pecado es inherente a todo lo que él es como hombre, tanto en su espíritu, en su cuerpo, en todo lo que él es como esa unidad que Dios lo hizo. Parte material, parte inmaterial, que es unida y solamente se separa en el momento de la muerte. Y eso da paso a nuestro primer punto. Somos pecadores por naturaleza desde nuestra misma estructura genética. Y he querido usar esa palabra genética para poder ilustrar bien este punto. El versículo dice en la primera parte, he aquí en maldad he sido formado. La genética es la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. Esta relación o está relacionado con el código genético del ser humano. La genética es la ciencia que trata sobre la herencia biológica. La palabra genética proviene del griego genos, que significa raza, nacimiento u origen. Y permite saber o entender cómo entre seres humanos se traspasan características biológicas que se conocen como genotipo, o características físicas que se conocen como fenotipo, y hasta la propia personalidad. Por ejemplo, el gran parecido entre los padres y sus descendientes. Eso es algo innegable por la misma ciencia. La genética del ser humano es algo que la ciencia no niega. Y la herencia, esa parte hereditaria de los padres hacia los hijos, en la parte genética está demostrada. Por eso David dice, he sido formado. O sea, desde su misma estructura molecular, desde antes de su salida al mundo, desde antes salir del vientre de su madre, trae la herencia del pecado. Desde antes de cometer obra alguna de pecado, ya él es un pecador.
No soy pecador por cuanto pecamos, sino que peco porque soy un pecador. Esto se le llama el pecado original. Es una condición, por así llamarla, congénita en el ser humano, el pecado. Esa palabra formado en hebreo significa bien formado. La complejidad del mismo cuerpo humano nos dice que hay un diseñador del mismo. El cuerpo humano es complejo. Si meditamos cómo está formado el cuerpo humano, vamos a encontrar que definitivamente tuvo que haber alguien quien diseñara este cuerpo. Esta palabra también nos lleva al significado de alfarero, de formador, de un origen. Y Dios formó, creó. Él fue el alfarero del hombre, tanto en su cuerpo como en su espíritu. Pero Dios creó a Adán y a Eva. Bueno, dice la Biblia que, y vio Dios que todo lo que había creado, lo que había hecho, era bueno en gran manera. Dios los creó sin pecado. Dios los creó sin maldad. Pero David dice, he aquí en maldad he sido formado. De Dios no pudo haber heredado el pecado, pero sí de Adán y Eva, y sí de estos primeros padres, y sí también de sus padres. Por eso Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos nosotros pecamos en Adán. Adán pecó por nosotros. ¿Y yo por qué tengo que pagar las consecuencias del pecado de Adán? Si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos hecho lo mismo. Por un hombre entró el pecado. Y todo lo que engendró Adán y Eva fueron engendrados en pecado. Todos, usted y yo, hemos sido engendrados en pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero la genética, esta ciencia, no muestra en sus estudios el origen del pecado. No los muestra, ni en sus células, ni en las células humanas. En el microscopio no sale, ay, aquí hay un pecado, ay, aquí otro. O sea, no lo muestra. Pero la Biblia sí habla de que somos pecadores por naturaleza, por herencia, pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad individual por nuestro propio pecado. Entonces, surgen grandes preguntas y grandes interrogantes con relación a este tema. Es un proceso donde interviene el espermatozoide y un óvulo fecundado. Pero, ¿se ve algún espíritu o algún alma en ese proceso? Como de algo material, de un semen con un óvulo, no se ve un alma,
no se ve el espíritu, la parte inmaterial. Pero David la da por sentada. Él muestra unos absolutos morales para declararse culpable desde antes de su nacimiento. Desde antes de ser o de salir a la misma luz de esta tierra. En su mismo ser, en su misma fecundación, él dice, yo fui formado en pecado. Esos absolutos morales solo son posibles si existe un Dios. El hombre sabiendo el bien y el mal. Y en teología hay dos posiciones que tocan el tema del origen de la parte inmaterial del hombre, del origen del espíritu, del origen del alma. Y eso lo pueden ver en antropología bíblica. Y una de las teorías es la de la creación. Esta enseña que cada alma humana es una creación de Dios inmediata e individual. O sea, solo el cuerpo se propaga a través de los padres. El ser humano no tiene la capacidad de dar la parte inmaterial, solo la material. O sea, dice que el ser humano no tiene la capacidad de transmitir un alma inmortal, solo un cuerpo mortal. Y al momento de la concepción, dice esta teoría, del espermatozoide y el óvulo, en ese momento Dios da inmediatamente e individualmente el espíritu o el alma en ese cuerpo mortal. Creo que leía algo que cuando el espermatozoide y el óvulo se unen sale como una luz. Y actualmente, científicamente, hay división con relación a ese tema. ¿No? Unos que explican otra cosa, pero lo cierto es que no hay una explicación unánime con relación a qué significa esa luz que sale en el momento que hay ese encuentro. Entonces, Dios crea el alma, el espíritu, en el momento en que de la fecundación. Desde ese punto de vista, esto mantiene la pureza de Cristo. O sea, desde este punto de vista, Cristo no pudo heredar la naturaleza pecaminosa de su madre, ya que el Espíritu Santo fue quien se la dio. El Espíritu Santo fue el que lo cogió a María, la cubrió y dio esa parte inmaterial. Y por eso vino su encarnación y por eso no heredó la naturaleza pecaminosa de María, ya que fue el Espíritu Santo que se la dio. Y hasta ahí suena coherente. El hombre solo puede dar el cuerpo mortal, pero solo Dios puede producir el alma inmortal. El problema que tiene esta posición es que requiere la caída de cada persona individualmente, porque solo Dios puede crear perfección. Y no explica el por qué todos los hombres pecan. Y la otra posición es la del traducianismo. Esta afirma de que los padres generan el alma y el cuerpo. El hombre, se dice, es una especie y esa idea implica la propagación de todo el individuo a partir del mismo hombre, su reproducción, su procreación. Es decir, el hombre, entre comillas, formando
al hombre. Pero los que atacan esta teoría dicen que ¿cómo pueden propagar el alma a los padres si es inmaterial? Además, si el traducianismo fuera cierto, Cristo habría tenido una naturaleza pecaminosa. Pero esta teoría tiene sus puntos fuertes y explica la depravación del hombre. Solo los padres transmiten, si los padres transmiten la naturaleza inmaterial, el alma, el espíritu, ello explica la propagación de la naturaleza pecaminosa y la tendencia a pecar que está en todos los hombres desde su nacimiento. La naturaleza pecaminosa no se puede explicar si Dios crea directamente cada alma, como lo dice la teoría de la creación del alma. El traducianismo también explica el factor de la herencia, la similitud entre el intelecto, la personalidad, las emociones de los hijos con sus padres. Por eso es que el hijo suyo no se parece al vecino, sino que se parece a usted. Hasta ahí, pues, sigamos. Pero el Salmo 51:5 que estamos desarrollando y Romanos 5:12 que también leímos parecen afirmar esta teoría del traducianismo. He aquí en maldad he sido formado. O sea, desde antes de nacer, dijo David, soy pecador. Soy pecador desde mis propios genes. Todo lo que soy, o sea, todo mi ser, mi naturaleza, mi parte material e inmaterial están corrompidas por el pecado. Las obras de pecado o el pecado que actualmente cada hombre hace no es más que la expresión concreta de una inclinación maligna, poderosa y profunda que hay en el ser del hombre. Y comienza a ser visible esa naturaleza pecaminosa cuando nacemos. Y eso es lo que da paso a nuestro segundo punto. Somos pecadores por naturaleza, por eso realizamos obras de pecado. El versículo 5 que estamos leyendo, la parte B, dice, y en pecado me concibió mi madre. Es como si David estuviera diciendo, las obras de pecado que realizo en esta tierra, una vez que he salido ya del vientre, es porque genéticamente fui formado, por así llamarlo, genéticamente, con un espíritu, un alma corrompida por el pecado que recibí de mis padres. Aquí David no está hablando de la exteriorización o manifestación de esta naturaleza pecaminosa, en el sentido de que por las obras que él comete de pecado es que llega a ser un pecador. No, él está hablando, fui formado, pero mi madre me concibió en esta condición. Por tanto, la raíz que tengo, las obras de pecado que tengo, es porque así he sido concebido. Y el primer punto era por formación, el segundo es por concepción. La práctica al salir del vientre al mundo. He aquí en maldad he sido formado, primera parte. Y he aquí en pecado me concibió mi madre. A pesar de que es un paralelismo, uno puede hacer la división.
La herencia que ha recibido David por parte de sus padres, ¿cuál es? El pecado. Mis padres, mi madre, solo me pueden dar una naturaleza. Y esa naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Yo creo que esa es la verdadera herencia que nosotros le dejamos a los hijos. No es lo material, no es el dinero, no es el carro, no es la casa. Estamos transmitiéndole a nuestros hijos una herencia de pecado, un espíritu de pecado, un alma pecadora. Y por eso debemos instruirlos en la palabra de Dios, las Escrituras. Que el Señor cambie esa situación. David escribe este salmo por una obra de pecado que él había cometido. Él está hablando, fui formado, la concepción en el vientre de mi madre fue también de pecado, he salido y he cometido obras de pecado. Y David, el gran rey de Israel, quien ejecutó grandes conquistas, el ministro de Dios, ejerciendo un liderazgo público, reconocido públicamente por el pueblo como el siervo de Dios, quien dice en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su santo lugar? Y él mismo responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Aquel que era conforme al corazón de Dios ha pecado. Escuche, hermanos, ha pecado. Sí, el rey, el ministro sobre el cual el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él para capacitarlo, para llevar a cabo su gobierno, su función, para gobernar, para ejecutar el reinado. Ha pecado. Y su pecado no fue menor, mis hermanos. No fueron dos pecados insignificantes. Fueron dos pecados de gran impacto. Si hoy un ministro de Dios o un hermano realiza los pecados que cometió David, o el por cual escribió este salmo, creo que habría un revuelo nacional y sacudiría las columnas de una iglesia local. ¿Qué fue lo que hizo David? David hizo nada más dos pecados: asesinato y adulterio. Nada más. Asesinato y adulterio. Dios lo acusa de matar a espada a Urías hitita y de haber tomado a su mujer. Lo asesina y se queda con su esposa. Miren, vamos al capítulo 12 y sigamos esta historia para entender mucho mejor este salmo. Capítulo 12, versículo 9.
Segunda de Samuel. Estaban equivocados. Dice, aquí ya avanzada la historia, pero para que vean el por qué Dios lo acusa. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Aquí está Natán hablando con David. Haciendo lo malo delante de mis ojos, a Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y lo mataste. ¿De qué está siendo acusado David? De asesinato y de adulterio. Miren, David estaba en el terrado de su casa y Jerusalén, por ser una ciudad montañosa, la casa del rey se encontraba estratégicamente ubicada arriba. Y dice que David salió a su terrado y las demás propiedades quedaban abajo. Y dice que David vio a Betsabé bañándose. En la costa eso tiene una palabra folclórica para referirse a eso cuando está viendo a otra persona que se está bañando o cualquier otra cosa. Pero el versículo 11, el capítulo 11, del versículo 2, la parte final, dice que esta mujer era muy hermosa, pero esta mujer tenía marido. Y ese marido era Urías, uno de su ejército. Así lo confirma el versículo 3 de ahí mismo. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijo, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Pero el versículo 4 muestra que a David no le sirvió la advertencia del versículo 3. El versículo 4 que dice, y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. La tomó y durmió con ella. Él sabía que tenía un esposo, tenía un marido. Hermanos, ¿y qué pasa en el versículo 5? La parte final. La mujer le dice, David, estamos en problema. Estoy encinta. Estoy encinta. Tremenda situación, hermano. Y bueno, ahí pasa una historia. Él manda a llamar al marido de esta mujer y todo lo demás. Pero el hombre era un hombre fiel a David que lo defendía y todo aquello. Para ir avanzando, David, ¿qué hace? David planea la muerte de este hombre. El versículo 15, David escribe una carta donde planea el asesinato de este hombre. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que él sea herido y muera.
Y el versículo 27 dice en la parte final, mas esto que David, es más, vamos a leerlo todo porque vamos a tomar este mismo versículo más adelante. Y pasado el luto, envió David y trajo a su casa, y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Dios desaprobó esto que él estaba haciendo. El capítulo 12, versículo 9 también dice, porque tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. El versículo 10 dice que por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Miren, el tema de David no estaba apenas, David no estaba apenas comenzando su reinado. David ya venía como rey de Israel. O sea, fue algo tan serio que el versículo 7 del capítulo 12 dice que cuando dice Natán, yo te ungí rey de Israel. O sea, yo te di el Espíritu Santo, yo te hice rey, yo también te puedo quitar mi espíritu y te puedo dejar como Saúl, en pocas palabras. Pero, ¿saben qué es lo más interesante de esto? Y es una de las cosas más interesantes que la verdad, cuando estuve estudiando el tema, me impactó mucho. Y es que Natán le declara a David su pecado. El Señor envía a Natán a David. Su pecado oculto, por así llamarlo, que tenía escondido, sale a la luz. Dios lo declara. Y si, hermanos, sacamos cuenta, muchos comentaristas afirman que David había pasado como mínimo un año cuando Natán llega a declararle su pecado. Un año, como mínimo un año. Y la cuenta sale. David la embaraza. Posteriormente, el niño nace, como leímos ahorita. Y el Señor le dice, ciertamente morirá el niño que ha nacido. ¿Cuánto dura un embarazo? 9 meses. Y muchos ubican el pecado de David versus la declaración o de llegada de Natán a David, mínimo un año. Imagínense, hermanos, un año. O sea, seguro David como rey estaba oficiando durante ese periodo de tiempo. Como rey, como gobernante, invocaba la ley de Dios, invocaba a Dios, llegaba a las reuniones del pueblo de Dios durante ese periodo. Quizás oraba y cantaba, solo Dios sabe. Pero tenía ese pequeño detalle oculto. Un año. O sea, parece que el corazón de David se había endurecido
por el engaño del pecado. Él había aceptado y estaba durmiendo y se levantaba y salía y ejecutaba y hacía con ese pecado en su vida. David no había experimentado nada antes de todo lo que había hecho. ¿Hasta que qué? Hasta que Dios le habló. Hasta que Dios le declaró su pecado. Dios le declaró lo que había hecho en secreto. Y cuando la palabra de Dios llegó a David y lo confrontó, él dijo en el capítulo 12, versículo 13, pequé contra Jehová. Solo la palabra de Dios confrontó el corazón de David con el pecado. A pesar de que cumplía con todos sus oficios del rey. Esta horrible experiencia del pecado de David quedó expresado en este Salmo 51. Y por eso son sus palabras del versículo 1 del Salmo 51 hasta el versículo 4. David, llegó la palabra de Dios a David, es confrontado con la santidad y el poder de un Dios santo, que él comienza a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Permítame que perdí por dónde venía. Ok. Quizás, mis hermanos, así como David, no sé si alguno de los que estamos aquí o de los que nos ven por los medios audiovisuales, aún siendo creyentes, siendo cristianos, tengamos pecados ocultos. Pecados guardados, de los cuales no nos hemos arrepentido y de los cuales hayamos hecho y no hayamos practicado reparación. No estoy hablando de pecados pasados los cuales has pedido el perdón de Dios y te has arrepentido, sino de pecados que estés realizando. Así como David, has dormido, te has acostado con él, te has levantado, llegas a las reuniones de la iglesia, entonas himnos, lees la Biblia, escuchas la Biblia, vienes al culto, pero en tu corazón hay pecados que todavía se están acariciando. Puede ser un cristiano regular que viene a los servicios, puede ser un ministro, un pastor, alguien que está en el servicio de Dios, pero quizás como David estamos conviviendo con él por mucho tiempo. Y de pronto se practique de forma permanente o pasajera. Y si uno, mis hermanos, ha sido llamado a salvación,
y para que nuestro ser y nuestra alma sea santificada. ¿Sabe qué puede suceder? Dios lo puede sacar a la luz para purificar nuestra misma alma, llevarnos al arrepentimiento. Y puede ser un proceso muy doloroso, amados hermanos. Cuando digo que Dios lo puede sacar a la luz, no estoy diciendo que serás expuesto públicamente en la congregación y acusado y crucificado. Pero Dios lo sacará a la luz para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio y para nuestra propia salvación, santificación y para nuestra propia comunión con Él. No sé, mis amados, quizás esposos, esposas, quizás nos acostumbramos a mentir, a engañar, a hacer cosas no gratas delante de Dios. Quizás hijos, padres, quizás novios. No sé, mis amados hermanos. Cuando pecamos, solo contra Dios pecamos. Y solo a Dios ofendemos. No pecamos contra hombres, sino contra el santo ser de Dios. Y así lo expresa David. Así lo comprendió David, porque he pecado contra el Señor. He pecado contra Dios. Esa fue la respuesta de David cuando Natán le declara su pecado. David no mira las consecuencias de su pecado o el castigo. David lo que está es mirando que él sabe que ha ofendido la misma santidad de Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios mío, he asesinado a un hombre inocente. He destruido ¿un qué? Un hogar. He destruido un matrimonio. He separado lo que tú dijiste que el hombre no podía separar. Y David en el versículo 9 le dice al Señor: Dios mío, esconde tu rostro de mis pecados. Horrible lo que David estaba viviendo cuando fue confrontado con la verdad de Dios, reconociendo que solo contra Dios había pecado. Y borra todas mis rebeliones. Quita mi maldad. Purifícame. Límpiame. Lávame. Él sabe que Dios solo puede limpiarlo. Solo puede purificarlo. Solo puede perdonarlo. ¿Y cuál es la conclusión que llega David en todo esto? Mi padre, fui formado en pecado y en pecado me concibió mi madre. He nacido con una naturaleza pecaminosa. Por eso uno entiende a David cuando dice: crea en mí, oh Dios, corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, Señor, con la naturaleza que he recibido de mis padres, no puedo vivir en esta tierra.
te estaré ofendiendo, soy pecador. Necesito un nuevo corazón. Necesito un nuevo espíritu. Necesito un nuevo nacimiento. Y bienaventurados aquellos que el Señor atrajese a sí mismo. Necesitamos nacer de nuevo. Y aunque nazcamos de nuevo, eso no garantiza de que no pequemos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros, los que hemos nacido de nuevo, y los que no han nacido de nuevo? El arrepentimiento. Quizás hemos pecado, pero Dios nos llama todavía al arrepentimiento, a no seguir practicando aquellas cosas malas que veníamos haciendo. Quizás el impío dice, ese hombre que va a la iglesia, esa mujer es un pecador, un malvado, un hipócrita. Pero sabes que ese creyente está luchando contra su pecado. Se está arrepintiendo, aunque ha caído, se levanta y continúa adelante. ¿Son ellos pecadores? Sí. ¿Somos nosotros pecadores? Sí. Perdonados por Jesucristo. ¿Todos nacemos con una naturaleza de pecado? Sí. Pero el pecado se manifiesta en unos más que en otros. Por eso usted ve Pablo Escobar, por eso usted ve un sicario, por eso usted ve hombres colocando bombas, inmolándose, y por eso usted ve que hay personas que moralmente no hacen nada. Viven en esta vida, no matan ni una mosca, no fuman, no beben. Moralmente son aceptables como un buen ejemplo ante la sociedad. Pero ¿cuál es el problema? ¿El acto de pecado o su naturaleza pecaminosa? Su naturaleza pecaminosa. Y si muere en esa condición, no entrará al reino de los cielos. Necesita nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Es necesario, es un imperativo que nazcas de nuevo. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y nos ayude en este corto sermón a reflexionar con relación a cómo estamos con el Señor. Señor les bendiga, oremos.